Buenos días. Hoy, 6 de enero del año 6 o 7 de enero del año 2024. 7 de enero es, perdón. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical virtual. Amantísimo Padre, te pedimos que tú hagas entender cómo en ti debemos de confiar. Cómo tú eres nuestra protección, tú eres nuestro refugio. Pero sobre todo, Señor, en ti tenemos la confianza de que podemos saber que tú nos cuidas, inclusive hasta con tus ángeles. Amantísimo Padre, te pedimos que nos hagas entender el alcance del Salmo 91, porque con él podemos tener un arma poderosa para estar aferrados siempre a ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, como siempre, con el título de nuestra escuela dominical. Y es la protección del hombre del nombre de Dios. Esto es, vamos a encontrar en su nombre protección como creyentes. En la versión española del material de la IWAI, que es para las iglesias bautistas, vemos en su momento en la versión en español, como nos dice la idea central, podemos confiar en Dios, quien nos fortalece y ayuda. Aplicación para la vida. ¿Quién no quiere un seguro que lo protegiera del 100% de todas las amenazas o que tuviera un equipo de seguridad que garantice el 100% que siempre uno estará protegido o que tuviera una posición especial que garantizara 100% que ninguna enfermedad va a afectarnos alguna vez? Esto no existe. ¿Por qué? Porque somos un ser humano y como tal tenemos muchas limitaciones. La realidad es que en este mundo no existe por completo la seguridad ni la protección. Nada ni nadie puede garantizar ni siquiera un día más de vida. No importa cuántos libros se escriban al respecto o cuánto se desarrolle la ciencia, somos muy vulnerables y estamos sujetos a mil y una cosas que tarde o temprano nos afectarán gradualmente. Pero, entonces, ¿qué hacer? ¿O dónde debíamos depositar nuestra confianza? La buena noticia es que para los hijos de Dios sí hay una solución. Nosotros podemos confiar en un Dios fiel que nos va a fortalecer y ayudar si lo conocemos. Lo buscamos y nos aferramos a su voluntad. Por lo tanto, no debemos desmayar, sino únicamente confiar en Él. Este es algo muy importante porque para el creyente, vuelvo a repetir y enfatizar, para los que creemos en Dios, es fundamental tener confianza en Él. Ahora, en la versión inglesa, vamos a comenzar con lo que dice el texto. Mis hijos me llamaban hombre de seguridad. Con una sonrisa, a lo largo de los años, he asumido riesgos personales en campos misioneros peligrosos y en otros entornos. Sin embargo, después de que nacieron nuestros hijos, me volví aprensivo acerca de su seguridad y fui un tanto sobreprotector. Aunque traté de ser razonable, a veces puede ser que me haya excedido. Un incidente puso las cosas en perspectiva. Mientras mi esposa y yo estábamos realizando un viaje, nuestra hija sufrió un grave accidente automovilístico cerca de su universidad. Nuestra primera reacción fue volver a casa. Tenía que proteger a nuestros hijos. Dios me recordó que si hubiera estado sentado a su lado, no habría podido evitar el accidente. Si Dios no protegiera a nuestros hijos, nuestros esfuerzos serían inútiles. Oramos con ella por teléfono y le encomendamos al Señor. A nivel nacional, la seguridad se ha convertido en una de las cuestiones principales en las decisiones personales. Y las políticas públicas, si bien debemos tomar medidas razonables para proteger a nuestra familia y a los demás, solo Dios puede realmente tranquilizarnos. Podemos confiar en Él en todo tipo de situaciones con nuestra familia y con nuestras vidas. Al poner nuestra fe en Él, tenemos paz. Entonces, como cristianos, no podemos entender muchas veces los caminos de Dios.
¿Por qué razón? Porque no tenemos en este mundo una seguridad plena de lo que va a pasar mañana. Estamos sometidos a mucho privilegio, a muchos peligros. Si uno en su momento asume que puede tener un accidente desde el momento en que toma un vehículo, pues siempre vamos a estar, como se dice, con angustia en la boca. Pero lo que debemos de entender para quitarnos esa angustia es que Dios nos puede proteger como sus hijos. En el post vemos a alguien que es padre y que está tratando de que aprenda a su hijo. El niño no siempre va a ser seguro que va a manejar bien una bicicleta, pero él enseña lo básico para que pueda emprender el camino solo. Y así es también nuestro Dios, porque está con nosotros y nos cuida de que no nos caigamos. Muy bien, vamos a ver la Biblia, vamos a ver el Salmo 91 del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El 3, solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será su escudo y su baluarte. 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Vamos a ver el contexto, vamos a ver el post. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el salmo que acabamos de ver. Este es el secreto para ser guardado de toda plaga y enfermedad. Pero no se confundan, esto es simple y llanamente una alegoría. Dios permite que se encuentren medicinas, que se encuentren vacunas, que se encuentren los tratamientos adecuados, y entonces sería necio pensar que porque lo hizo el hombre la vacuna no se debe uno de inocular. Al contrario, Dios permitió que tuviéramos la manera de enfrentar las enfermedades sin que nos cueste en su momento a veces mucho. ¿Por qué? Porque es parte también de la misión de Dios, el que nos protejamos y el que nos dé eventualmente los conocimientos para poderlo hacer de mejor manera. Pensar de otra manera es fanatismo. Muy bien. Vamos a ver ahora el contexto. En el libro Comentarios de los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, nos dice que está en el libro cuarto de los Salmos, lo titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Es uno de los más populares del Salterio. Es una oración profunda que expresa confianza profunda en el Señor y revela la prudencia y reflexión madura y sobria de la literatura sapiensal. Afirma que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, valentía y sin temores. Dios es morada y refugio, versículo 9. Los nombres de Dios que utiliza posiblemente lo vinculan con Moisés. Entonces, es muy antiguo este salmo. Lo más probable es que haya sido una tradición preexílica. Sus temas son, primero, protección y liberación divina. Transmiten la idea de seguridad plena que debe tener el creyente. ¿En quién? En Dios. Segundo, diálogos. Usa varias voces en diálogo. Por ejemplo, diré yo al Señor, versículo 2. Él me ha puesto su amor, versículo 14. Usa un discurso o sermón breve que proviene de la confianza en el Señor, versículos 3 al 13. Su origen parece ser preexílico por su lenguaje antiguo. En el Israel antiguo, el templo era un lugar de refugio para personas perseguidas y con necesidad extrema.
Adentro, el sacerdote echaba suertes para ver si era inocente o culpable. Puede reflejar la situación extrema de una persona en crisis que recibe del sacerdote la palabra de seguridad y fortaleza. Puede ser una respuesta sobria frente a los peligros de la vida. Entonces, aquí vemos un antecedente importante del contexto. En el antiguo Israel, el templo era un lugar de protección de gente angustiada. Y aquí barza totalmente con lo que pasa en la actualidad. ¿Por qué? Porque muchos templos no son lugar de refugio, sino al contrario, lugar de explotación. En el libro Prédica de los Salmos de Stephen J. Lawson, editorial Proyecto Nehemías, lo consideran un salmo de lamento individual. En su estructura se da lo siguiente. Primero se presenta el problema, versículos 3 al 7. Segundo, confianza en Dios. En medio del lamento emocional, clama a Dios y pone su confianza en Él, quien es fiel para liberarlo. 9:91 del 1 al 13. Expresión de perplejidad, la parte tercera. Se queja ante Dios, le expresa lo dolorido de la disciplina divina, se expresa en el estímulo. ¿Hasta cuándo? Versículos 14 y 15. Y 4, expresión de dolor. Se queja de los enemigos que Dios ha usado para castigarle. El versículo 8. En el libro Los Salmos de C.F. Keil y F.J. Delis, editorial CLIE, nos dice que como aquel que está en lo oculto, estos dos versículos 1 y 2, Dios recibe el nombre del uno más excelso, inaccesible, y también el que se esconde, el invencible y poderoso. El creyente lo llama nombre santo, o mi Dios, vinculado a Job, que ve el águila que construye su nido en la altura. Job 38:21. De los versículos 3 al 9, liberar de la red del cazador, Proverbios 6:5, Jeremías 5:26, significa en el fondo de la muerte. Lo librará de morir, o también se puede referir a cuando se cazan aves, Eclesiastés 6:9-12. En el versículo 4 tenemos que recordar que Dios protege a sus crías, como las águilas a sus crías, con largas y fuertes alas, Deuteronomio 32:11. El águila va a ser un elemento que representa la protección de Dios. Dios no es águila, por favor. Del versículo 3 al 9 de todo este libro, Dios aparece como protección impenetrable en tiempos de guerra, versículo 5, para defendernos de los peligros de la noche y de las batallas que amenazan cada día. También como auxilio, fuente de salud, en tiempos de peste, versículo 6. Pues el ángel de la destrucción que pasa a su lado y destruye al pueblo, Éxodo 11:4, no puede dañar al hombre que ha puesto su refugio en Dios, tanto a medianoche como a mediodía. Futuro se refiere a la peste que va escondida en la oscuridad. Peste, como habíamos visto, es muerte o enfermedad. Te convertirás en un simple espectador y verás lo que pasa ante tus ojos, pero tú mismo serás inaccesible a la peste, de forma que sobrevivirás descubriendo que estás vivo porque Dios te protege, a diferencia de aquellos que están muriendo a tu lado, como pasó con Israel en la noche de Pascua en Egipto. Los versículos 1 a 2 en el libro de Samuel Pagán es una introducción del poema, ubicando a las personas en un contexto teológico espiritual de esperanza y seguridad. Las imágenes son: primero, habitar al abrigo del Altísimo, refleja cercanía, confianza e intimidad. Morar bajo la sombra, pone de relieve las ideas de protección, cuidado, cobertura, bienestar, denota las palabras de un sacerdote que recibe a una persona en crisis con un mensaje de fortaleza y auxilio. Utiliza como nombres de Dios Yahvé, se añade Altísimo, que es Elión, revela el poderío divino, todo lo gobierna y afirma. Génesis 14:18. Es omnipotente o Shaddai, pone de manifiesto la virtud divina que interviene para apoyar a las personas en necesidad.
Génesis 17, 1, 2, 28, 3 y 48, 3. Es el hospedador ideal. La seguridad del creyente se basa en la seriedad y profundidad de las convicciones individuales, como poner en clara evidencia las expresiones del diré yo, castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Versículo 2. Esos valores éticos que se desprenden de la fe generan la seguridad necesaria y la paz requerida para afirmar con certeza que Dios es esperanza, castillo y fuente de esperanza. Versículos del 3 al 13. En el centro temático del Salmo, Él libera, o sea, Dios libera, cubre, brinda seguridad y ese escudo o coraza y adarga, armadura, representa del poder divino y el ambiente de crisis y tensión que tiene el creyente. El Señor aparece como ave protectora y guerrero diestro. Fortaleza se representa por imágenes como alcázar, castillo y fortaleza. El poeta afirma las virtudes divinas, como el que protege a su pueblo de las adversidades y conflictos de la vida, libera a la gente de los lazos del cazador, de flechas hostiles, de terrores nocturnos, pestilencias oscuras o mortalidades diarias. Las calamidades se dan en día y noche, que representan la totalidad de la vida humana, versículos 5 y 6. El hombre está sometido a todo eso, es parte de su naturaleza, es parte de su vivir. Pero para el creyente, su esperanza es que Dios está con él y tiene seguridad. Si el hombre creyente no tiene seguridad en Dios, pues lógicamente jamás podrá tener paz en medio de esas calamidades. Los ataques pueden ser 10 o 10,000, versículo 7, que es una manera hiperbólica de decir que la misericordia divina no se detiene por el tiempo ni con la multitud de problemas. Las personas de fe no se amilanan ante la adversidad o problemas, aunque la destrucción y muerte le acechen. Sabe el salmista que al final la gente perversa será castigada cuando se confía en Dios como su refugio, versículo 9. Descubre la salud mental y disfruta de la salud espiritual. Dios envía a sus ángeles para proteger al hombre de fe, versículos 11 y 12. Por eso puede enfrentar al león, al aspid, cachorro y al dragón, que simbolizan mortalidad y adversidad, por el veneno que poseen. La idea es confianza sin importar el peligro que enfrenten. Y eso es verdaderamente el hombre de fe. Puede tener peligros, pero si tiene a Dios en su corazón, de verdad, puede estar tranquilo aún en medio de la adversidad. En la Biblia de estudio Palabra Clave de varios autores, editorial Patmos, de estos versículos seleccionamos la palabra de verdad, que está en el versículo 4, que es la número 571, que corresponde al hebreo emet, estabilidad en sentido figurado, ciertamente, verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdadero. Es un sustantivo femenino que significa verdad, fidelidad, generalmente asociado con benignidad. Proverbios 3:13, Oseas 4:1. Ocasionalmente con paz, Segunda de Reyes 20:10, justicia y Isaías 48:1 y rectitud, Salmos 111:7. La verdad es la medida para evaluar a la palabra de alguien, Daniel 1:2, y sus acciones, Génesis 24:49. Las acciones de Dios son caracterizadas por esta verdad. Entonces Dios es el único verdadero, Éxodo 34:6 y Segunda de Crónicas 15:3. Vamos a ver ahora las primeras preguntas. Perdón. Bueno, vamos aquí a ponerle las preguntas para que las vayan meditando.
Y en lo que es el texto vamos a ver lo que se refiere al desglose. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, por sus promesas y por quién es Él. Su palabra revela su carácter, atributos y persona. Por eso lo podemos contemplar, confiar y adorarlo. Sus nombres reflejan que es inmutable, fiel y permanece para siempre. No falla. Su palabra es infalible. Por eso debemos afirmar, primero, que debemos confiar en nuestro Dios Todopoderoso. No hay nadie ni nada que se le compare. Es grande y majestuoso. Nadie puede oponérsele. Todo lo puede. No hay imposibles para Él. Él es el único que es. 2. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, por sus promesas y por quién es Él. Su palabra revela su carácter, atributos y persona, por eso, eso ya lo habíamos leído. Debemos confiar en Dios, es nuestra esperanza y protección, no falla, nuestro castillo y torre fuerte, protegido y resguardado. Los que están adentro, creyentes, se sienten seguros y firmes. No hay mejor sensación. El único que puede sostenernos, liberarnos y cuidarnos en todo es Él. Solo Él es digno de que depositemos nuestras vidas por completo en Él. Se goza en salvarnos, librándonos y rescatarnos. No debemos temer. Habrá pruebas, pero si confiamos en Él y sus propósitos para nosotros prometió que estará hasta el fin con nosotros. Del mundo, Mateo 28:20. Las preguntas. Las primeras son en español, la segunda es del texto en inglés. ¿En quién estás depositando tu confianza? En Dios. Si no la depositamos, los hombres tarde o temprano van a fallar. Entonces necesitamos depositarla en Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que la gente trata de encontrar en seguridad? Muchos piensan de que la seguridad es algo que es muy difícil o que no existe. Pero nosotros sí pensamos que en Dios podemos encontrar seguridad. Poner una buena chapa, ser cuidadoso al conducir, no conducir con bebidas o con algún tipo de droga. Es una forma de cuidarnos, de tener mayor seguridad, pero no nos garantiza que podamos evitar cualquier otra situación. Si en cambio ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos guiará para que tomemos el mejor camino. ¿Conoces a Dios lo suficiente para confiar en Él? Aleluya que sí. Dios nos ha salvado, Dios nos ha permitido aquí en este país, tanto a mí como a mi esposa. ¿Cómo es habitar y descansar en la protección de Dios? Ir a su iglesia, convivir con los hermanos, pero también a profundidad conocerlo a Él, analizar su palabra. Y esta escuela dominical tiene esa misión. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente post. El texto dice Salmos del 9 al 13, 91 del 9 al 13. Ya que has puesto al Señor por tú, literal, por mi refugio, al Altísimo por su protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. La 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Creemos en los ángeles? Sí, creemos en los ángeles. Como cristianos, consideramos que Dios envía a sus ángeles a protegernos. Pero es que entonces somos fantásticos, somos fantasías simplemente. La realidad es que no sabemos la forma en que el ángel toma o puede en su momento ayudarnos. ¿Por qué? Porque se ven igual que los seres humanos. 13. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás, que es comprimirlo con los pies, abatir, humillar,
despreciar de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Fieras y serpientes. Hay por ahí una secta que dice de que podés en su momento soportar el veneno de una serpiente, pero esa es exageración, eso es falso. Aquí vuelvo a repetir, es un sentido simbólico. Fieras y serpientes son problemas, dificultades, etc. Y contra eso sí tenemos protección divina. El post dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Ese es básicamente el mensaje que nos dan estos versículos. En la palabra de la Biblia de estudio, palabra clave de estos versículos, seleccionamos la palabra ángeles, la 4397, que significa en hebreo malak, que es despachar, delegado, mensajero de Dios, es decir, ángel, pero también profeta, sacerdote o maestro, embajador, mediador, enviado. El término muchas veces alude a alguien mandado a hacer negocios o diplomacia por otra persona. También se refiere a seres celestiales que asumían la forma humana, Génesis 19.1, Jueces 13.6, 15.15, y aparecen a las personas como portadores de mandatos o noticias del Señor, Jueces 6 del 11 al 12, 13.3. Protegían y peleaban por los que confiaban en el Señor, Salmo 34.7, 91.11, o castigaban a los culpables, Salmos 38.5.6 y 78.49. Entonces, de acuerdo a la Biblia, sí existen ángeles. ¿Cómo son? No sabemos. Es que se ven bien bonitos con unas alotas, pero no sabemos cómo son. O sea, es lo fundamental siempre de estudiar objetivamente la palabra. No hacer cosas que la realidad solo fomentan idolatría. No, el ángel no tiene alas. No sabemos incluso si tiene sexo. ¿Por qué? Porque es un ser celestial enviado por Dios para cumplir una determinada misión. Si usted cree que son esos que tienen alitas, pues está equivocado. No se deje engañar. Muy bien. Vamos a poner la pregunta para que ustedes mediten en ella. Desglose. Dios es capaz de librarnos de todo si es su voluntad. No siempre hace lo que pidamos, debemos pedir que su voluntad sea hecha, porque siempre obra para bien. Un creyente puede experimentar dolor, sufrimiento y hasta la muerte, pero es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Primera, el Señor debe ser tu esperanza ante la prueba. No podemos confiar en el hombre, solo en Dios, porque nunca ha fallado ni fallará. Dios te va a librar o guardar y vas a salir victorioso en todo lo que hagas, si Él quiere. Puede salvarte, deben confiar en su voluntad, porque tiene el control de todo y te cuida. Ahora, ¿por qué Dios a veces hace cosas o permite que haya cosas que nos afecten? Si son de Dios, son pruebas. Pero si buscan dañarnos, entonces estamos hablando de tentaciones. Y las tentaciones siempre buscan el mal de nosotros. Por ejemplo, si alguien ha tenido problemas con bebida y de repente le regalan una botella de coñac, etc., ¿qué significa? Que quieren que vuelva a tomar. Esa es una tentación. Pero si el Señor en su momento está puliendo a alguien y lo pone bajo pruebas, lo está haciendo cada vez más fuerte. Y cuando tiene que enfrentar retos más grandes, está listo porque el Señor ya lo ha preparado. Como cuando alguien, por ejemplo, busca tener una condición física adecuada para un maratón. No es fácil, no de la noche a la mañana va a ser un buen maratonista. Si Dios quiere, puede guardarte y salvarte de lo que sobrevenga. Si Él quiere, puede ganar, puede sanar. Mateo 8:2, porque es el único que puede librarte y guardarte. Deben pedirle al Señor y confiar
en Él. Insisto, esto no abarca que tú no te vacunes y que por lo tanto yo voy a creer solamente en Dios y no me va a pasar nada. Muchos pastores y creyentes de las iglesias murieron en la pandemia porque tomaron esto literalmente. Pero no, Dios permitió que haya vacunas y en un tiempo récord, y con eso se pudo afrontar verdaderamente la pandemia. No con oraciones, no con repetir esto, por favor. El Señor es poderoso para librarte y guardarte a salvo, es soberano, todo lo controla, Él tiene todo el poder y la autoridad, es todopoderoso, salva, rescata, transforma y lo hace todo nuevo. Insisto, esto es, ¿por qué? Porque Él es todopoderoso. Pero no debemos tentarlo. Señor, tengo COVID, pero no por eso en su momento tú me dejes morir. Es que no me quise vacunar porque esperaba que tú me dieras una señal. Es que no voy a tomar el tratamiento, porque espero que tú me des una señal. Y se va a morir y, bueno, es tu voluntad. Pues no. Se le dio la oportunidad de la vacuna, no la quiso. Se le dio la oportunidad de que se atienda adecuadamente, no lo quiere. Entonces, ¿le reclama a Dios que lo dejó? No, pues fue una decisión de él. Quería morirse, bueno, ya está a punto de lograrlo. Pregunta: si confías en Dios lo suficiente, ¿siempre te irá todo bien? No siempre. Y aquí vuelvo a repetir, va a haber pruebas, pero esas pruebas vamos a ver a lo largo que nos va a servir y va a ser la pauta para otras cosas mejores. ¿Qué desafíos has podido superar gracias a la protección de Dios? Insisto, estar aquí no es fácil. Y sobre todo, la mayor bendición es que mi esposa esté aquí conmigo y podamos los dos enfrentar todo lo que se nos ha venido por gracia de Dios. Muy bien, vamos a ver el siguiente post, ya es nuestro último post. Versículo 14 al 16. Yo lo liberaré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. En el post dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Salmos 91, 16. Contexto. Versículos 14 y 16. En el libro de Samuel Pagán, el salmista finaliza con una revelación divina. La gente de fe pone su amor en el Señor, versículo 16. Conoce el nombre de Dios, el nombre divino, versículo 15. Y le invoca también el versículo 15. Estas cualidades humanas mueven la acción divina, que responde con liberación, honra, respuesta, presencia y salvación. La larga vida, versículo 16, afirma que el salmista es una manera de que destaca la vida plena, abundante y satisfactoria de los creyentes. Este poema es popular, está cargado de imágenes en torno a Dios y la intención teológica del poeta es mostrar a Dios como agente de seguridad y confianza en medio de las penurias humanas. En algunos casos las ideas de protección de las aves es adecuada, en otros demanda imágenes militares que también se revelan en este poema. El corazón del mensaje es que el Dios bíblico se ocupa de su pueblo y responde al clamor de los adoradores, aunque estén frente a la multitud de enemigos o crisis en la vida. Este salmo fue citado por Jesús en su tentación, Mateo 4:5, Lucas 4 del 10 al 11. Respondió con autoridad a la tentación y venció al enemigo. Conocía bien el resto del salmo y ve
que no se debe de utilizar a Dios como excusa para responder a nuestros caprichos. Si usted cree que pidiendo a Dios una oración para que le permita en su momento vengarse, para hacer daños a otros, etc., no va a responder jamás Dios. ¿Por qué? Porque no es para satisfacer nuestro ego o nuestros vicios. Eso no va a responder Dios jamás. En la época de Jesús, el templo, que debía de símbolo de seguridad y fortaleza, como lo dice este salmo, de acuerdo a este salmo, se había convertido en mercado, Juan 2:9, y cueva de ladrones, Mateo 21:13, Marcos 11:17, Lucas 9:46. Y ante esto el maestro respondió con autoridad ante una situación anómala de la religión y devolvió a la gente humilde y sencilla el verdadero significado de la experiencia religiosa. El templo debe ser casa de oración, centro de intimidad con el Eterno, espacio para el diálogo íntimo con el Señor y centro para la educación transformadora. Cuando no se educa en un templo, pues es simplemente una guardería con puros niños espirituales. Y esto lo único que hace es ir contrario a lo que es la naturaleza de una verdadera casa de Dios. ¿Por qué? Porque serían y son niños totalmente desprovistos de la palabra y del conocimiento de Dios. En la Biblia de estudio, palabra clave de estos versículos, seleccionamos la palabra salvación, que es la número 3444, del hebreo Yeshua, femenino participio pasivo de algo salvo, es decir, liberación de aquí, auxilio, victoria, prosperidad, salvación, salvador, victoria. Sustantivo femenino que en su significado primario es rescatar de la aflicción o del peligro, como en el Salmo 91. La salvación es ofrecida por Dios para rescatar al creyente del mal físico, segunda de Crónicas 20:17. Debe ser rescatado del castigo a causa del pecado, Salmo 74, 74:12. Y la salvación que da Dios, segunda de Samuel 22:51, Salmos 42:5, 116:13. Entonces, entendiendo esto, vemos que Yeshua no es solamente el nombre que muchos dan a Jesús, porque significa tanto salvación, tanto rescate, etcétera, etcétera. Y es algo que debemos entender, tanto el hebreo como en su caso el griego, tienen diferentes significados, aunque se trate de una misma palabra. Desglose. Dios quiere que estemos satisfechos en Él. Mientras más lo conocemos, más nos maravillamos en Él. Él es la fuente de la vida eterna. Está siempre con nosotros, no cambia de opinión. Siempre está a nuestro alcance y es digno de nuestra confianza total. Si lo amamos, obedecemos y seguimos, podemos estar tranquilos y seguros. Por eso debemos creer y afirmar las siguientes verdades. Primera, Dios cuida de los que le aman ante la angustia y la dificultad. Solo hay que seguirle y amarle. El salmista afirma que Él cuida a los suyos y los cuida del mal. No significa que somos inmunes a algún daño, pero Él nos cuida por su providencia. Puede someternos a alguna prueba para fortalecernos o cuidarnos de nosotros. No desperdicia nada y siempre hace todo para nuestro bienestar. A veces no lo comprendemos, pero debemos de tener la seguridad que todo lo que pasa en nuestra vida siempre es por algo mejor. Dios está con nosotros en la angustia y la dificultad. Él está con nosotros para siempre. Pero tenemos temores ante esto. Debemos aferrarnos a su palabra, que es objetiva, inmutable, sobre todo cuando tenemos pruebas y presiones de este mundo. Tratan de nublar nuestra visión. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no queremos estudiar la palabra? Si pensamos o damos por hecho que ya lo sabemos todo. Ah, no, yo ya me sé todo, ya me lo sé de memoria. Pero no es saber.
con memoria, sino es vivir la palabra. Y para vivirla necesitamos realmente tener la visión de que Dios está con nosotros y quiere que realicemos sus planes. Y si hacemos su voluntad y nos apegamos a su plan divino, entonces vamos a llegar a la estatura del hombre que Él quiso. Dios satisface nuestras almas ante la angustia y la dificultad. En el mundo no encontrarás satisfacción de tus necesidades, ansiedades ni deseos. Solo Dios te puede llenar plenamente. Debe ser Él nuestra satisfacción a pesar de las circunstancias. Todo lo demás es pasajero, perecedero, y lo olvidaremos. No te conformes con algo inferior. Y esto es una situación teológica, porque si nosotros no encontramos en Dios la verdadera satisfacción de todas nuestras angustias, de todos nuestros problemas, entonces no le creemos. Porque a veces ponemos nuestra confianza en otros hombres y resulta que ellos nos pueden fallar. Y solo Dios nos da la posibilidad de verdaderamente vivir plenamente como Él lo quiere. Vamos a ver ahora las preguntas, las últimas preguntas. La primera en español nos dice, que es la misma de inglés, por eso no se puso la de inglés. ¿En qué o en quién buscas tu satisfacción? En Dios. Es la respuesta teológica correcta. ¿Por qué? Porque no falla, él no es voluble, no en su momento, a veces sí y a veces no. Él es lo que es siempre. ¿Cómo te sientes cuando alguien obra a tu favor? Las 5. Pues muy bien y muy agradecido. Pero también sabemos que incluso los ángeles se personifican en personas. Y a veces nosotros, a las personas que conocemos y que nos ayudan de una manera sobrehumana, quizás son ángeles. ¿Qué prácticas o hábitos pueden ayudar a confiar en Dios para nuestra seguridad en lugar de nosotros mismos? Uno de ellos es la oración. Si nosotros oramos a Dios, clamamos a Dios, estamos seguros que nos va a responder. Si de verdad es nuestra voluntad apegada a lo que es su voluntad hacia nosotros. No nuestros caprichos, no nuestras debilidades, no nuestros vicios, sino a lo que verdaderamente sea para su gloria. Vamos por último a ver el versículo que todos debemos de leer. ¿Listos? Salmos 91, 8. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Salmos 91, 8. No busque venganza, porque Dios da los medios para que usted pueda ver a esos necios, a esos injustos, a esos ladrones, tener su merecido. Y esto lo dice la palabra. Amantísimo Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti, que te veamos como nuestro escudo, como nuestro fuerte, como aquello que impide que llegue la flecha o que llegue el lazo o la trampa del cazador. Protege, Señor, a los nuestros, pero, Señor, te pido que nos ayudes a entender tu voluntad para poder nosotros seguirla y obedecer tus mandamientos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.